corazón es donde salen los buenos pensamientos. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, de allí en nuestro corazón es donde salen los buenos deseos, las buenas convicciones. Allí en nuestro corazón es donde van a salir las fuerzas para salirle a predicar a los perdidos, para que nosotros cuando lleguemos a ellos, no solo lleguemos con simple palabras, sino que lleguemos con expresiones de amor. Así que es en nuestro corazón que la palabra de Dios es plantada. Y yo lo invito hoy para que usted le dé permiso, le dé acceso a la palabra y que ya atraviese nuestros sentidos y que pueda llegar a su corazón, quien que nuestro corazón dé mucho fruto. Y quizá usted se pregunte cómo lo hacemos, pues es muy fácil. La palabra de Dios dice que simplemente nosotros la aceptemos como verdadera, que cuando la escuchamos, aunque nos rete y nos parezca un tanto difícil, nosotros la aceptamos diciéndole, amén, Señor, yo quiero hacerlo. Dios mío, yo acepto tu palabra y tú eres a todo hombre mentiroso y solo Dios verás. Y cuando usted la acepta, aún por encima de nuestro entendimiento, esa palabra trasciende y llega a sus corazones. Y no solo hoy, sino que hagamos un esfuerzo para que este trabajo sea más rápido cada vez que venimos al Señor, que no le tome tiempo para que su palabra sea produciendo un fuego en nuestros corazones. Porque es precisamente ahí donde nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. De ahí proviene la vida, hermano, de ahí proviene todo lo que nosotros somos y ahí es donde nosotros la necesitamos. Quiero hoy leerle un texto que está en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 16. Ya que somos una iglesia misionera y la Biblia nos menciona de continuo cómo es necesario que nosotros llevemos el amor de Cristo a las personas, como nosotros que hemos recibido un regalo tan grande del Señor Jesucristo en nosotros, que dejemos de ser de alguna manera egoístas y que busquemos más bien a través de los dones que Dios nos ha dado llevar ese regalo a los perdidos. Estaba leyendo como un evangelista que es muy reconocido, Reinhard Bonnke se llama él. Él en sus inicios de su ministerio, él cuenta en su testimonio que lograba reunir 5 personas para predicarle y que él les predicaba a las 5 personas y ninguna de ellas recibía al Señor Jesucristo. Ese fue el inicio de su ministerio, pero no se parece para nada al final de sus días. Porque él dice que una vez él tenía una oficina y que en esa oficina él necesitaba $30 para pagar el alquiler de esa oficina. Así que él decidió creerle a Dios por esos $30 y empezó a orar desde la mañana, Dios mío, tú eres el que me provee, Señor, esta es tu misión. Bueno, esas son palabras mías, yo solo quiero decir que él quizás lo hizo con mayor pasión, pero lo que él quería es, Señor, provéeme estos $30 y así lo hizo durante todo el día. Al final del día el resultado fue que él no recibió una llamada, él no recibió los $30, sino que él simplemente salió a su casa y camino a su casa él empezó a meditar qué había pasado, por qué Dios que escucha sus oraciones y que lo había visto moverse, ahora no había suplido esa necesidad. Y el testimonio de él cuenta que, y es más, él lo hace personalmente en muchas entrevistas, él dice que escuchó una voz muy profunda en su corazón y que era Dios mismo hablándole y que Dios le dijo a él, Reinhard Bonnke, yo puedo darte $1 millón. Y este hombre dice que se compungió en su corazón y que tuvo un deseo extraordinario al ver que él estaba pidiendo $30 y Dios le dice que puede darle $1 millón. Pero que al conocer que su Dios es más grande, surgió un deseo más grande en él y que le dijo, Señor, yo no quiero $1 millón. Señor, dame 1 millón de almas. Pasión por los perdidos. Y que Dios le respondió en su corazón y le dijo, a causa de lo que tú has pedido, entonces 1 millón de almas dejarán de entrar al cielo y 1 millón de almas entrarán al cielo. Y él dice que desde ese momento ese fue el propósito de su vida. Es extraordinario el alcance, hermano, que nosotros tenemos. Extraordinario el ministerio de él. Le comencé diciendo que su ministerio empezó con 5 personas, porque las estadísticas dicen que cuando él terminó su ministerio, cerca de los 80 años, él había alcanzado a 85 millones de personas. Hermano, él no le había predicado a 85 millones de personas. Él alcanzó 85 millones de personas.
Y él lo sabe porque en sus predicaciones ellos les hacían llenar unos datos a las personas que hacían su decisión por servirle a Cristo, por ser salvos. Él cuenta en sus testimonios que en una jornada 1.050.000 personas recibieron al Señor Jesucristo. El alcance que tiene el poder de Dios, el evangelio que es poder de Dios, dice Pablo. Y esto quiere decir, y yo me puse a hacer unas cuentas, y yo digo, bueno, si el gran apóstol Pedro predicó y en una ocasión 3.000 personas se convirtieron al Señor, y nos parece eso extraordinario, y sí, no le estoy hablando de números de que más o menos, sino que si se convierten 3.000 personas en cada una de nuestras predicaciones, para alcanzar 85 millones de personas nos tomaría cerca de 28.000 días. Y no le estoy diciendo para desanimarlo, sino que le estoy diciendo que en nuestras fuerzas no podemos, pero en el poder de Dios sí nosotros podemos. Que no es en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades, sino porque el apóstol Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es extraordinario ver cómo el poder de Dios obra a través de las personas. Así que él terminó teniendo unas reuniones extraordinarias de salvación. Dios no solo le proveyó personas en su ministerio, sino que le dio un poder especial. Cuando él predicaba, las personas se arrepentían. Cuando él abría la Biblia, las personas acudían al llamado. Cuando él los llamaba al arrepentimiento, las personas se arrepentían. Y ese es el fruto de la palabra de Dios. Que cuando nosotros lo escuchemos, produzca en nosotros como cuando el apóstol Pedro predicaba. Él dice que las personas se compungían en su corazón y le decían, apóstol, ¿qué haremos? ¿Cómo hemos de recibir la vida eterna? Esa es la manera como nosotros recibimos la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. Y lo que terminan haciendo este tipo de historias es inspirarnos. Porque quizás muchos de nosotros no estamos llamados a las multitudes, pero sí estamos llamados a predicarle a todos. Porque ese es el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos una iglesia misionera y somos llamados a ir a las misiones. Y quizás las misiones no están tan lejos como lo pensamos, sino están más bien cerca, como la palabra de Dios lo menciona. Perdone, hermano, yo que estoy haciendo estragos. Listo, ya vamos a quedar quieticos. Y que nosotros pongamos no nuestra confianza en lo que nosotros sabemos hacer, porque si lo hacemos de esa manera, terminaremos frustrados. Si ponemos nuestra confianza en lo que nosotros sabemos hacer, nunca cumpliremos la meta, nunca llegaremos, porque a veces nos enfocamos más en nuestras debilidades y no en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es nuestro llamado. Y nosotros vemos que personas, o por lo menos a mí me inspira, este hombre me inspira, me desafía en creer en el poder de Dios y más allá de las multitudes, en creer que las personas sean salvas, que conozcan a nuestro Cristo, que lo amen como nosotros lo amemos, que se rindan como nosotros lo ordenamos y que termine siendo una pasión en nosotros por predicar a Cristo. Que pasemos de ser unos teólogos expertos y que más bien apasionadamente busquemos, porque ese es el mensaje de la oveja perdida, que lo busca apasionadamente al que está perdido hasta que lo encuentra. Y no necesitamos ser pastores para ir detrás de las ovejas perdidas, solo necesitamos ver las necesidades de las personas para que el Espíritu Santo nos lleve, hermanos. El Evangelio es poder de Dios. Y si el Evangelio es poder de Dios, usted y yo que lo predicamos, nosotros llevamos el poder de Dios a las personas, hermano. La palabra de Dios dice del Señor Jesucristo cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Poder de Dios para sanidad, para vida, para restauración. Es poder, no es cualquier cual lo que nosotros llevamos. Poder de Dios, y el Espíritu Santo de Dios estaba con él y él traía libertad a los oprimidos. Me gusta porque el Señor Jesucristo, cuando aparece en los evangelios, él dice, para esto apareció el Hijo de Dios en medio de un mundo lleno de caos, de maldad, de malas noticias. Él dice,
para deshacer las obras del diablo, para arruinarlas, para volverlas como nada, para deshacerlas en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Ahora el Señor Jesucristo no se anda apareciendo allí como el apóstol Pablo con esa voz intensa. Ahora lo hace a través de nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Y las personas conocen a Cristo a través de los que nos ven hacer, a través de nosotros. Esto quiere decir que en medio de un mundo lleno de malas noticias, cuando alguien recibe una noticia de un cáncer, una noticia de muerte, para esto aparecemos nosotros, los hijos de Dios, para deshacerle las obras del diablo, para decirle: Dios no ha dicho que tú vas a morir, Dios no ha traído la enfermedad, y que en el nombre de Jesucristo nosotros le creamos que cuando usted y yo imponemos las manos, la enfermedad muere, se deshace, huye, para deshacer las obras del diablo, hermano. Para deshacer, las deshacemos, hermano. Como si no existiera, no tenemos rival, hermano, frente a cualquier mala noticia, hermano, de depresión, de tristeza, de ruina, de matrimonios destruidos, de todo lo que el diablo ha hecho. Para esto parecemos los hijos de Dios, para decirle: se puede, el Evangelio es algo extraordinario. Y yo quiero que hoy descubramos una estrategia extraordinaria para llevar el Evangelio a los perdidos. Así que en Lucas capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios, yo quiero inspirarnos, así como le hablé acerca de Reinhard Bonnke, yo quiero inspirarnos por la obra de un hombre quizá igual o más extraordinario que Reinhard Bonnke. Lo digo así porque es un testimonio que está escrito en la palabra de Dios, el testimonio de Juan el Bautista. Es tan grande el testimonio de Juan el Bautista que lo vemos, el doctor Lucas empieza su libro hablándonos acerca de él. Él usa como introducción y en el capítulo 1 empieza a animarnos a hablar acerca de Juan el Bautista. Y en el versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 16 dice, hablando de Juan el Bautista: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Me parece extraordinario porque Dios, cuando da un testimonio, Él siempre va a hablar de su exterior y de su interior. Él es el que como que nos certifica para que nosotros podamos ser esos embajadores, para que nosotros podamos ser esa expresión de amor de Cristo a través de un mundo que está lleno de desamor. Y Juan el Bautista termina siendo extraordinario porque él, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos menciona cómo fue su nacimiento. Y desde su nacimiento es algo extraordinario. La palabra de Dios dice que Zacarías y Elizabeth, que eran sus padres, ya de avanzada edad, ellos no podían tener hijos. Y que de repente se les aparece un ángel del cielo y le dice a su papá Zacarías, le dice: ahora tu mujer te va a dar un hijo y tú lo pondrás como nombre Juan, porque él te dará mucha alegría y gozo, y él hará que muchos, dice, y él no dice uno, él dice que hará que muchos vuelvan su corazón a Dios. Es extraordinario, como no los ángeles dicen, sino que recuerde que ellos son mensajeros de Dios. Y el ángel le dice a Zacarías, le dice: y él, Juan el Bautista, será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios, porque él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y volverá, dice, a los que están cautivos a la libertad. Eso empieza el capítulo 1 hablándonos acerca de el gran Juan el Bautista. En el capítulo 3, la vida de Juan el Bautista está llena de cosas extraordinarias. La Biblia menciona que él se vestía de piel de camello y que tenía un cinto de cuero y que exteriormente él vivía en los desiertos, que se alimentaba de langostas. Y la palabra de Dios nos empieza a decir que quizás nosotros le damos mucha importancia a lo exterior y que este hombre, ante las apariencias nuestras, nosotros quizás lo despreciábamos, pero en su corazón el mismo Señor Jesucristo, él dice de Juan el Bautista, él dice, como una antorcha que ardía e iluminaba.
Él dice que Juan el Bautista, aunque por fuera parecía despreocupado, por dentro tenía una pasión que ardía en su corazón. Y a mí me gustan los pasajes que hablan de pasión, porque yo veo a los discípulos cuando se acercaron al Señor Jesucristo después de resucitado y iban camino a Emaús y Él les predicaba la palabra y ellos no sabían que era el Señor Jesucristo hasta que Él se va y ellos dicen, ¿no era el Señor Jesucristo? Y el otro le dice, claro que sí, porque ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos predicaba la palabra de Dios? Es un fuego, hermano. Es una pasión. Cristo es tan fuerte. No puede ser que esa pasión tan fuerte nosotros la tengamos ahí como ahogada por nuestros deseos, por nuestros deseos de buscar tantas cosas aquí en la tierra. Termina siendo una pasión extraordinaria. Así que en el capítulo 3 nos empieza a mencionar que Juan el Bautista era el que les predicaba a los fariseos y saduceos. Sus reuniones eran tan extraordinarias que dice que él predicaba en el desierto. Las personas tenían que ir quizás con sed, quizás aguantando un sol abrasador, y que en medio del desierto muchos, dice la palabra de Dios, venían y se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y él dice que en los ministerios él decía, pero es que yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo de Dios y con fuego. Esas eran las predicaciones de Juan el Bautista y eran tan conocidas que dice que los fariseos y los saduceos se acercaban a escuchar la predicación de Juan el Bautista porque todos hablaban de Juan el Bautista, de su mensaje, porque su mensaje no apuntaba a él, apuntaba todo a Cristo. Todo lo que él hacía quería hacer el bien, era el pregonero, él anunciaba al que hacía de venir y era tan llamativo su mensaje que hasta los fariseos llegaban. Y me gusta esta escena, yo sé que muchas veces nosotros la hemos leído, pero yo uso mi imaginación y me imagino a los fariseos bien vestidos, súper bonitos, elegantes, con batas, túnicas chéveres, como ellos lo hacían y como enseñaban en la sinagoga. Y ellos estaban acostumbrados a que les dieran el mejor asiento y de que los saludaran y que chévere, ellos son los que enseñan, ellos son los mejores. La religión hacía creer que ellos estaban por encima de los demás. Y eran ellos los que se acercaban a los mensajes de Juan el Bautista. Y yo me atrevo a pensar que ellos venían y estaban escuchando, y llegaban los fariseos y les hacían pasar para que se sienten a escuchar a Juan el Bautista, y ellos quizás estaban esperando un hombre elocuente que mencione las fortalezas y el crecimiento espiritual de estos hombres. Y Juan el Bautista los miraba a los ojos y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Oh, ese es el poder de Dios. ¿De dónde sale, hermano, un deseo tan superior, unas fuerzas tan grandes de dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios? No para avergonzarlos, no para que los miraran mal, sino porque ellos sabían, ellos necesitaban una reprensión más fuerte y Él quería que ellos se acercaran a Jesucristo. Él quería que ellos fueran cambiados en su interior. Por eso muchas veces, y cuánto en la palabra de Dios menciona esa fuerza de Juan el Bautista cuando predicaba la palabra de Dios. Y no solo eso, dice que en medio de sus enseñanzas, voy a tratar de estarme más quieto, en medio de sus enseñanzas, Juan el Bautista está enseñando, viene después de mí, y el Evangelio de Juan dice que en esas enseñanzas él dice que vio descender al Señor Jesucristo. ¿Se imagina eso? Este es unas ligas súper gigantes. Él estaba predicando y en medio de su predicación dice, ahí viene. Él es el que yo les estaba predicando. Él es el Cordero de Dios, el que quitará el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo se acerca y yo me imagino que Él le susurró al oído a Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Y Juan el Bautista, Señor, pero si yo soy el que necesito que tú me bautices. Y Él, tranquilo Juan, hagámoslo así por ahora, pero bautízame, que es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre. Y Juan el Bautista empieza a bautizarlo y la Biblia menciona que cuando el Señor Jesucristo es bautizado y cuando Él sale de las aguas, Él dice que se abrieron los cielos
y que cuando se abren los cielos, el Espíritu Santo de Dios desciende en forma de paloma y desciende sobre el Señor Jesucristo, y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en él estoy agradado. Esas eran sus predicaciones, esos eran sus testimonios. Qué plan tan extraordinario de Juan el Bautista. Y usted ve que él hizo volver el corazón de muchos a Dios. ¿Quiere descubrir conmigo cuál era el secreto de Juan el Bautista? ¿Quiere que lo descubramos? Y no solo para volvernos teólogos, sino que usted salga de este lugar y que diga: yo puedo, o sea, el mismo Espíritu Santo de Dios, somos bautizados por el mismo Espíritu, la misma palabra, el mismo Salvador, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, que nos inspire a hacer lo que Él hizo. ¿Quiere hacerlo conmigo? Juan el Bautista ejerció un impacto tan poderoso que multitudes de todas partes sentían la necesidad irresistible de acudir a escucharlo. Desde Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán, miles salían a su encuentro, movidos por una convicción interior que los llevaba a confesar sus pecados. No era simplemente un predicador más, su mensaje penetraba el corazón de la gente al punto de que las multitudes le preguntaban qué debían hacer para cambiar su manera de vivir. Y aún publicanos y soldados se acercaban con humildad buscando dirección. Tal como había sido profetizado, Juan sería un instrumento para volver el corazón de muchos al Señor y preparar un pueblo dispuesto para recibir al Mesías. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. No solo los ángeles decían que él iba a ser grande delante de Dios, sino el mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaban de Juan el Bautista, él decía que no ha nacido de vientre de mujer uno como Juan el Bautista. ¿Qué testimonios? ¿Cuántos quisiéramos tener en nuestra hoja de vida? Un tipo de referencia de ese punto. Cuando le preguntaron nuevamente acerca de Juan el Bautista, él dijo: no ha habido profeta como Juan el Bautista. O sea, ni Samuel, ni Jeremías, ni Isaías. No ha habido profeta como Juan el Bautista. No solo los ángeles, no solo Dios, no solo el Señor Jesucristo, todos hablaban bien del profeta Juan el Bautista. Y quiero que descubramos en un pasaje que está en Marcos, capítulo 6, versículo 14. Le voy a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente, que decía precisamente quién lo mandó a asesinar. ¿Qué decía Herodes? ¿Qué pensaba él? ¿Por qué él lo mandó a asesinar? Yo quiero que descubramos aquí muchos tesoros que confiadamente nos van a servir en nuestra vida. En Marcos 6:14 dice: el rey Herodes Antías pronto oyó hablar del Señor Jesucristo. Ya Juan el Bautista había muerto y el Señor Jesucristo viene ante él. Y el rey Herodes dice: porque todos hablaban de él. Lo que nosotros vemos en este versículo es que muchas personas hablaban del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya era reconocido por las multitudes, por muchas cosas. Yo no sé qué podía ser el susurro de las personas. Quizá el leproso, el testimonio que daba decía: yo he ido a los médicos, he gastado todo mi dinero como la mujer del flujo de sangre y encontré un médico mayor, encontré el leproso. Quizá él decía, o sea, la medicina no pudo hacerlo. Me tenían aislado de mis seres queridos, se había terminado todo, pero conocí a un médico que me tocó, que cuando la gente me aislaba, vino uno, no solo sanó mi corazón, sino que sanó todo mi cuerpo. ¿Qué diría el ciego cuando sin ver él pudo, cuando el Señor Jesucristo puso sus ojos sobre él y él decía: veo los hombres como son, como árboles, como sombras que caminan, y que él abre sus ojos y ve al Señor Jesucristo? Quizás ellos hablaban del poder de Dios para traer sanidad. O que Lázaro, en esa escena tan grande, cuando el Señor Jesucristo se acerca y él había muerto después de 4 días, y un evangelista dice que él le dijo: Lázaro, sal fuera. Y este autor dice que menos mal el Señor Jesucristo dijo Lázaro, porque donde él no diga Lázaro, todos los muertos se levantaban de sus tumbas. ¿Qué hubiera dicho Lázaro cuando ve al Señor Jesucristo que lo saca aún de los muertos, que lo saca aún de los poderes de la muerte? Y quizá a veces nosotros vemos que Dios es un Dios grande, fuerte y poderoso, y sí lo es.
y por su poder nosotros estamos aquí. Pero yo pienso que quizás nosotros dejamos de ver por ver su fuerza, su poder, que todo Él finalmente lo hace por misericordia, por compasión, porque Él alimentó a las multitudes, a una vez 3,000 y a otra vez 5,000, y no era porque lo vieran como un grande, sino porque Él miró las necesidades de su pueblo, porque Él se compasía, Él tenía una compasión especial. Él se acercaba a sanar a los enfermos porque le dolía. Precisamente Él lloró cuando estaba con Lázaro, porque Él tenía un dolor profundo en su corazón. Y el joven rico se le acerca al Señor Jesucristo y le dice: ¿qué he de hacer yo para heredar la vida eterna? Y Él se fue triste. Él se fue triste, y la Biblia menciona que el Señor Jesucristo, antes de decirle todo lo que Él le dijo, Él primero lo amó. Y yo pienso que los milagros del Señor Jesucristo pasaron a un segundo plano, y que las personas decían: he aquí, yo he conocido a uno que me ama genuinamente. He aquí, he conocido a un Jesús que me ama de verdad, que a través de su compasión yo me he sentido amado. Eso decía el mismo Juan, el apóstol Juan. Él fue el que escribió y dijo: yo soy el discípulo amado del Señor Jesucristo. Y quizá el mensaje que va un poco más allá del poder de Dios es que el Señor todo lo que hizo lo hizo por amor. Por eso nosotros estamos aquí. Nosotros no hemos sido convencidos por fuerza o por violencia. Nosotros fuimos convencidos porque la Biblia dice que de tal manera Dios me amó a mí, y de tal manera Dios lo amó a usted, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Es su amor el que nos conquista, es su amor el que termina. No lo logré. Yo aprovecho. Gracias. Así que terminamos viendo que el mensaje de Jesucristo, más allá del poder, más allá de la vida eterna, se trata de un mensaje de amor. Y es necesario que nosotros sintamos amor. Es necesario que nosotros nos sintamos amados de parte de Dios. Y es necesario hacerlo porque es necesario que usted y yo amemos a Dios, hermano. Es necesario que le obedezcamos, sí, pero es necesario que le obedezcamos por amor. El amor termina siendo la fuerza de Dios para venirnos a salvar a nosotros. Fue el amor el que originó un poder especial en su corazón para que enviara a su Hijo para que muriera por nosotros. Y finalmente el mensaje es que todo lo que nosotros hacemos por Dios, lo hacemos porque lo amamos a Él. Porque amamos a Dios. Si buscamos su palabra, si nos acercamos a Él en adoración, si venimos a este tiempo de servicio, más allá de todo lo que Él trae de sus bendiciones, que los pasos por los que nosotros venimos aquí es porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios, y nada podrá apartarnos de ese amor de Dios. Porque cuando logramos tener un amor tan especial, entonces usted va a extrañar hablar con Dios. Porque usted extraña a los que ama. Entonces usted va a extrañar meditar en la palabra de Dios. ¿O qué sentido tiene que nosotros lleguemos al cielo y en ese cielo nos encontremos con un Cristo al que no amamos? ¿Qué sentido tiene que nosotros no nos rindamos en el cielo cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros? Es el amor el que nos lleva al cielo. Es el amor el que nos sostiene aquí, hermano. Es el amor. Por eso la Biblia dice que la fe, la esperanza son grandes, pero el amor es más grande que eso, porque el amor termina siendo una fuerza especial en nosotros. Así que yo pienso que los milagros pasaban un poco más, porque quizás los leprosos decían: cuando todos ni siquiera me tocaban, hubo uno que me tocó y al amarme me sanó. Y ellos decían: hubo uno, el ciego también podría haber dicho lo mismo, hubo uno que me tocó, pero
al amarme me dio vista. Y ese es el mensaje del cual estamos hablando aquí, que las personas escuchaban acerca del Señor Jesucristo. Y cuando usted ve al Señor Jesucristo durmiendo en la barca, es porque Él no descansaba, Él no dormía. Él se dedicó por completo a servirle a las personas, caminaba, ni siquiera tenía un tiempo, y el tiempo que le quedaba libre, Él se dedicaba a orar y a clamar, como lo vimos allí en la gran clamor en Getsemaní, porque estaba completamente rendido a Dios. Él dio toda su vida, no solo en la cruz, sino antes de la cruz, todo su tiempo, y Él lo hacía por amor, porque la palabra de Dios claro lo dice en Corintios, que si aún podemos dar nuestro cuerpo en sacrificio a los demás, pero que si lo hacemos sin amor, entonces de nada sirve, hermano. Y ese es el mensaje de la cruz. El Señor Jesucristo murió allí en la cruz por nosotros, pero es su amor el que trasciende, es su amor el que ha llenado Biblias, el que ha llenado mensajes. Es por el amor a Cristo el que nosotros estamos aquí de pie. Por el amor de Cristo nosotros somos salvos, nosotros somos libres. Por el amor de Cristo nosotros somos amados de Dios. Y Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Pero antes de eso dice: amado. Y ese es el mensaje del evangelio: amado. Y quizá los mismos fariseos estaban ante el mismo mensaje de amor cuando le llevaron a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, y ellos querían que fuera apedreada, y no descubrieron que el Señor Jesucristo la amaba a ella y los amaba a ellos también, que por encima de las normas, de las leyes, está el mensaje del amor, hermano. Dios me ama a mí, Dios lo ama a usted. Él dice de la iglesia, hermano, Él dice de la iglesia en Corintios, dice acerca de nosotros la iglesia: cuán hermosa tú eres, no hay ninguna falla en ti. Dice Dios acerca de nosotros, de su iglesia. Y yo le pregunto: ¿no hay falla en la iglesia? No hay falla en la iglesia, pero Dios dice: ningún error, ninguna falla. ¿Y sabe qué descubro ahí? El poder del amor. Porque cuando un amor es sincero, el amor se enfoca en las virtudes, no en las debilidades. Porque cuando hay un amor tan sincero, Él deja de ver lo malo y ve lo que Él puede hacer en el corazón nuestro. Ese es el verdadero amor. Esa es la fama que estamos hablando nosotros aquí, que ellos conocían acerca del Señor Jesucristo. Y volviendo a Marcos 6:14, dice: el rey Herodes pronto a hablar de Jesús, de esa fama, de todo lo que decían de Él, porque todos hablaban de Él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Y de aquí quiero hablarle acerca del primer principio que yo encuentro de Juan el Bautista. Nuestra grandeza está en aquel a quien nosotros reflejamos. ¿Puede creer que cuando le traen al Señor Jesucristo, Él dice: este es Juan el Bautista? Ellos estaban confundiendo a Juan el Bautista con el Señor Jesucristo. Y eso me hace meditar, porque a mí personalmente nunca nadie me ha confundido con Cristo. Yo no sé a usted, pero a mí nadie me ha dicho: hoy pensé que tú eras el Cristo. Y por eso el primer principio de que nuestra grandeza está en aquel a quien nosotros reflejamos. Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice: Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y hacía muchos milagros. Ese es el desafío que nosotros tenemos hoy. La Biblia no contiene el mensaje del evangelio, sino también el método con el cual nosotros podemos llegar. Vivimos hoy en una época donde celebramos títulos, aplaudimos logros, buscamos reconocimientos, construimos carreras sólidas, acumulamos diplomas y medimos el éxito en esas metas alcanzadas, pero sin darnos cuenta que podemos llegar a descuidar el único título que el cielo reconoce: ser como Cristo. No solo servir a Cristo, no solo predicar a Cristo, no solo alabar a Cristo, sino reflejar a Cristo.
El éxito profesional realmente no es pecado. Es más, Dios lo dice que nos inspira a ser excelentes en nuestra vida profesional, en nuestra vida natural, pero ese jamás fue el propósito. El propósito ha sido que nosotros seamos semejantes a Cristo, hermano. Ese es el propósito, que nosotros no hablemos de nosotros, sino que seamos humildes como Juan el Bautista, y yo vengo a hablarles de uno que es superior, que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y eso me detiene un poco a pensar que a veces esa es nuestra tendencia, a buscar, y lo podemos evaluar con cuánto esfuerzo nos dedicamos a conseguir títulos profesionales. ¿Cuánto nos preocupa el crecimiento de nuestra empresa y nuestras riquezas personales? Quizá estamos cayendo a la misma tendencia donde pensamos que esos títulos nos hacen más grandes y estamos menospreciando un título mayor, que es ser como Cristo, que es ser como Él. ¿Y sabe cómo nos parecemos a Él? Porque Él les decía a sus discípulos: lo que ustedes oyeron y vieron de mí, esto haced. Por eso Él se los llevó, por eso Él le dijo a Pedro, a todos los discípulos: dejen sus redes y sígame, porque Él quería que en su ministerio ellos lo vieran como Él actuaba. Él quería que Él vieran la misericordia que Él tenía, el esfuerzo, cómo la compasión surgía, y el propósito era para que ellos actuaran como Él. Y eso es lo que termina reflejando. Mire, yo veo cuán grande es la predicación del Señor Jesucristo, y cómo Él decía, y le preguntaron acerca del perdón, y Él dijo: sí, ustedes deben perdonar 7 veces 7 cuando les hacen daño, y perdonen. Y hasta ahí está chévere la predicación, y se necesita así un perdón puro. Pero yo me imagino lo que pasó en Esteban, en sus discípulos, a ver cómo el Señor Jesucristo, Él era el que les decía: perdonen a sus enemigos. Y como cuando lo vieron en la cruz, el Señor ahí completamente desgarrada su piel, sus músculos, sus coyunturas sacaron de forma los codos, los hombros, su rostro, no había nada parecido en él, completamente toda su sangre derramada. Y mientras lo insultaban, lo avergonzaban, él, con las pocas fuerzas que tenía, pero grandes adentro en su corazón, él clamó y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y sus discípulos dijeron: de eso se trata, no se trata solo de oír. Y Él les estaba diciendo: de esto se trata, el perdón. El perdón duele, el perdón es sacrificial. Y eso transformó sus vidas, de llevar a la práctica la palabra de Dios. Y quizá eso fue lo que al mismo Esteban lo compungió en su corazón. Y él dijo: yo quiero ser como Cristo, yo quiero. Y él empezó a entrenar su cuerpo, su corazón. Y él dijo: yo puedo no solo amar a los que me aman, porque qué sentido tiene, yo puedo amar a mis enemigos. Y aun cuando lo apedreaban, él alzó sus ojos al cielo, y dice que los cielos se abrieron, porque Dios estaba ya diciendo: hay alguien que va a actuar como yo, hay alguien, yo quiero dar testigo, yo quiero ver, ese es mi discípulo. Y él dice: Padre, perdónalos, porque no. Y él estaba diciendo: se puede actuar como Cristo, se puede hablar como Él, se puede tener misericordia como Él. Y los teólogos y todos dicen que ahí estaba Pablo viendo eso, y cuando Pablo descubre, es que a él se lo enseñó Jesucristo con palabras, y él lo llevó a la práctica, y eso termina transformando las vidas de las personas. Ser como Cristo. Por eso él dice que aún nosotros haremos cosas más grandes que las de él. Quizá no habla tanto de los milagros, sino más grandes en cuanto hay muchas cosas que nosotros podemos alcanzar cuando Cristo es formado en nosotros, cuando nos vestimos de Cristo, cuando asumimos que tenemos una nueva naturaleza, y que esta nueva naturaleza no se dispone a odiar, no se dispone a la ira, sino que más bien se dispone a amar, a perdonar, a tener compasión. Ese es el Cristo que nosotros necesitamos predicar con nuestras vidas. Con nuestras vidas. A ellos confundían a Juan el Bautista con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, hermano. Esa es nuestra meta, que nos vean por nuestra forma de actuar, que nosotros somos parecidos al Señor Jesucristo. El segundo principio que quiero compartirle es: si el evangelio no funciona en casa, no funciona
en ninguna parte. Malaquías 4:6, hablando acerca de Juan el Bautista, él profetiza y dice que el ministerio de Juan el Bautista consistiría, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Su ministerio estaba enfocado a los hogares, su ministerio estaba enfocado en las familias, y encontramos aquí un tesoro grande, hermano, un terreno que quizás nosotros hemos dejado de explorar, unas misiones más grandes que irnos a otros continentes, cuando resulta que nosotros podemos encontrar púlpitos, escenarios donde predicar, quizá en nuestra casa, en nuestras familias, a los que somos padres, a los que somos hijos, a los que somos esposos. Quizá el terreno donde Cristo necesita ser manifestado es precisamente en nuestras casas. Es ahí donde ellos necesitan, hermanos. Es urgente. Si estamos hablando de misión, de hablarle a los perdidos, de que ellos estaban con Cristo, tenemos poco tiempo de llegar a ellos. El tiempo se nos está acabando. Cristo viene pronto y nosotros debemos esforzarnos por predicarles a las personas el Cristo que nos transformó, el Cristo que a mí me ama, el Cristo que vive dentro de mí en nuestras casas, hermano. Y yo lo que veo en esta temporada de diciembre, una temporada de celebrar que Jesucristo vino y nació, y como Él nació siendo bebé, nace aquí en mi corazón y me ha dado vida nueva y me ha dado una nueva naturaleza. Es tiempo que nosotros vayamos, hermano, a nuestros hogares, que usted vaya a su casa, que sea un Juan el Bautista y que les muestre a ellos, no con una predicación extensa, sino que usted se acerque a ellos. Si usted ha estado disgustado con algún familiar, usted muéstrele al Cristo que lo perdonó a usted, muéstrele al Cristo que se olvidó de todas sus faltas, muéstrele al Cristo allí y predíquele a sus familiares, pero predíquele con lo que usted es. Muéstrele que Dios le ha dado una generosidad especial en su corazón, una generosidad para amarlos, para no fijarse en sus debilidades, para no ver sus faltas, sino más bien tener una esperanza como Cristo lo tuvo de nosotros. Hermano, yo quiero darle un consejo. Ya este año se va a terminar y yo lo motivo para que, si usted tiene unas dificultades con sus familiares, si hay alguien muy cercano con el que usted lo dejó de hablar, con el que tienen dificultades, cuando usted siente algo en su corazón cuando lo ve y están distanciados, por favor predíquele a Cristo acercándose a Él y decirle: Dios me perdonó a mí y yo quiero olvidarme de lo que ha pasado, pero yo quiero que nos demos una oportunidad. Perdóname, así haya sido usted el que le hicieron daño, así haya sido usted el que fue ofendido, predíquele a Cristo diciéndole: yo me siento perdonado, Dios borró mis pecados, Él no ve ninguna debilidad en mí, se olvidó de todas, y yo deseo hacerlo así con los que amo también. Y predíqueles a Cristo, mostrando su nueva naturaleza. Con una nueva naturaleza viene una nueva forma de amar, nuevos amores, nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevas convicciones. Acérquese y sea generoso, dele un abrazo y dígale lo mucho que los extraña. Dígale: hemos perdido el tiempo, pero yo quiero que compartamos juntos. Y muéstrele lo que Cristo ha hecho con usted. Muéstrele que usted tiene un corazón nuevo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1. Hay un autor que dice que a veces nosotros nos preocupamos más en la Biblia por las cosas que no entendemos, que no hacemos las cosas que entendemos. Y yo pienso que este versículo es algo parecido, porque este texto dice: de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces dice: aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Esta es la forma de predicar, sin palabras, hermano. Y más de querer ver lo malo, lo que Dios nos está dando es una oportunidad. Dese cuenta el poder que tiene del testimonio, el poder que tiene hablar de Cristo, el poder que tiene la transformación en Cristo en nosotros, que tiene tal poder de hacer volver el corazón sin palabras. Esta es la predicación sin palabras. Yo recuerdo que estaba en Acacias
Estamos allá en un congreso sobre congreso de padres y nos quedamos allá 3 días y ya era el último día. Yo me acuerdo que salí ese tercer día, salí de la habitación. Cuando salí de la habitación me regresé y la razón por la que me regresé es que principalmente mi esposa, cuando nosotros llegamos a un restaurante o estamos en una mesa o estamos compartiendo algo y una vez terminamos de cenar, almorzar, la primera que hace el ejercicio es mi esposa. Ella es muy rápida a empezar a buscar los cubiertos, a ordenarlos, aunque están sucios y así, pero ella los quiere poner en orden uno tras otro. Cuando llega el mesero, él quizá tiene que hacer menos esfuerzo para llevárselo. Y el propósito es que en medio de todo el caos, que las mesas lleguen y todo esto, ellos puedan decir, esto me parece extraño. ¿Por qué puede haber alguien que hacer? Así que eso me motivó. Cuando yo salí del hotel, yo recordé eso y me regresé. Yo hice un esfuerzo extra por limpiar el baño, por trapearlo, cogí unas toallas, las puse en su lugar, tendí mi cama, puse todo ahí. Y la razón era, ¿sabe cuál? Porque yo me iba a salir y iba a dejar ahí mi Biblia puesta al lado de la mesa. Y yo no quería que las personas que vienen a hacer aseo vieran un desorden total y un caos, y después de ver el desorden ellos dijeran, pero aquí había alguien que leía la Biblia. Oh, y había alguien, y para ellos resulta confuso porque, o sea, el poder de Dios en nosotros es tan grande que por eso las personas nos exigen, porque tenemos un gran amor, un gran Cristo, no es cualquier Cristo. Y lo que yo quería es que finalmente a mí no me conocían ni yo los iba a conocer, pero lo que yo no quería es que Cristo fuera avergonzado por mi causa. Yo le digo esto, ¿por qué? Porque debemos ser más intencionales. Quizá ella no me vio a mí leyendo la Biblia, pero hay muchas en nuestras casas, nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia. Ellos nos ven viniendo aquí a adorar, ellos nos ven sirviéndolo a Dios. Y lo que nosotros podemos hacer es que ellos puedan ver que mi vida concuerda aquí en la iglesia con lo que yo amo en mi casa. Que si yo adoro a Dios aquí, ellos puedan ver que el que lee la Biblia en su casa es el mismo que lo adora en todo lado. Y que nosotros podamos predicarles a nuestros hijos sin palabras. A mí me gusta cuando Pedro, después de que negó al Señor Jesucristo, hay un pasaje que él dice que él miró a Jesucristo y eso lo compungió en su corazón y él lloró amargamente. Nuestros hijos, hermano, necesitan ver a Cristo en usted. Cuando fallan, cuando cometen errores, cuando pierden el año, cuando se equivocan, cuando desobedecen. Ese es el testimonio del Padre. Cuando el hijo pródigo se fue, él falló y aún sin decirle nada, sin reprocharle nada, él lo abrazó y lo amó. Él sabía, yo volveré a la casa de mi Padre. Y nuestros hijos necesitan a nosotros vernos actuar como Cristo, hermano. Ellos necesitan en nuestros hogares que nosotros no les hablemos como nosotros creemos. Ellos necesitan ser amados como Cristo. Ellos necesitan que nosotros los perdonemos como Cristo, que le tengamos misericordia como Cristo, hermano. Ellos, sus hijos, necesitan ver a Cristo en usted formado. La palabra de Dios dice que mira que aún la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La palabra de Dios dice del mismo Dios, llamándolo como el gran labrador. Él dice, mirad cómo el gran labrador espera pacientemente el fruto de la tierra. Dios espera que nosotros manifestemos en nuestras casas lo que Cristo ha hecho acá en nuestros corazones. Y nuestros hijos también, hermano. Y nuestros hijos necesitan vernos a nosotros. Ellos necesitan ver a Cristo obrando en nosotros. Ellos necesitan que usted los ame como Cristo, de que los perdone 7 veces 7, pero que sobre todas las cosas ellos quieran volver porque usted los ama, hermano. Esa es la predicación. Confundían al Juan el Bautista con Cristo. Necesitamos vestirnos de Cristo, necesitamos acercarnos más a Cristo, necesitarnos olvidar, porque él mire, el evangelio, él no hace personas buenas. El evangelio tiene el poder de coger hombres muertos y convertirlos en hombres nuevos. Ese es el poder de Dios. Él coge hombres muertos, apartados de Él, sin amor, sin misericordia, y los convierte en hombres nuevos, amorosos, apasionados, humildes, llenos de la parte de Dios.
Ese es el poder del evangelio, ese es el poder de ser nosotros nueva criatura. Un autor dice que el evangelio es un arma tan poderosa, y yo le añado cosas ahí, que es un arma porque la Biblia lo menciona, que es un arma de doble filo, que es un arma más poderosa que un misil, que una bomba atómica, que es el único arma que cuando nosotros la disparamos, él es capaz de producir vida en los hombres muertos. Dispare el evangelio en su casa. Dispárelo. ¿Sabe cómo lo dispara usted? Cuando le hacen daño, cuando le ofendieron, cuando le han pagado las deudas, cuando usted confía en Dios y se acerca y tiene misericordia, cuando usted lo ama aunque le han fallado, cuando usted perdona porque usted lo han perdonado, y eso trae a las personas a Cristo. Yo soy así, yo estoy aquí predicándole a usted porque a mí me ganó una persona con su vida, con su testimonio. Yo vine a Cristo por mi esposa, hermano. Ese es el poder que estamos leyendo aquí en Pedro. O sea, no déjelo a un lado, lo de las mujeres se sujeten a sus esposas, pero mire el poder que hay de cuántas personas que no conocen de Cristo y viven con nosotros, y que nuestra forma de vivir no ha mostrado a Cristo. Hagamos una estadística y miren en su casa cuántos se han convertido por su buen testimonio, por su forma de vivir. ¿Cuántos han venido a Cristo por decir qué te hicieron a ti en tu corazón? Y que usted le dijo, no se trata de mí, se trata de Cristo. ¿Cuántos han venido por nuestra predicación en nuestras casas, hermano? Es urgente, sus hijos lo necesitan, sus padres inconversos necesitan ver a Cristo en usted. No es algo que se debe tomar a la ligera. Tómese en serio. Usted es evangelista, predicador en su casa, su corazón tiene que ir y hablar de Cristo a sus papás que no conocen, a sus vecinos, a sus empleados. Predíqueles a Cristo actuando como Él, teniendo misericordia, amando como Él. Y usted va a ver, hermano. A Reinhard Bonnke le preguntaron, bueno, Reinhard Bonnke, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué tú tienes ese fuego ardiente? Y él dijo, no, es que yo no soy el que sostiene al Espíritu Santo, es Él el que me sostiene a mí. Y debemos tener una convicción, hermano. Usted debe llenarse de Dios para que la gente le crea a usted. Usted debe verlo en su vida, usted debe ver a su Cristo, usted debe convertirse en su mejor predicador, hermano. Usted conoce su corazón, usted conoce las necesidades de su corazón, y cuando usted va a llegar a su casa, usted puede predicarse los mejores sermones y decir, bueno, me fue mal en el trabajo, estuvo terrible el día, estoy cansado, pero corazón, hoy yo voy a venir y voy a amar a mis hijos. Le voy a dedicar tiempo a mis hijos, voy a orar por ellos, les voy a demostrar mi amor, voy a tener compasión, voy a amar a mi esposa. Predíquese usted en su corazón, domínelo, no solo lo entregue, tome control de su corazón. Usted supiera las capacidades que usted tiene, no para dejarse llevar por su corazón, sino para controlarlo. Cuando el corazón quiera llenarse de ira, y cuando quiera gritar a sus hijos, cuando quiera levantar la mano y golpear a alguien, ojalá no sea ni su esposa ni sus hijos, téngalo controlado y haga como el apóstol Pablo. Él dijo, de esta manera yo soy disciplinado, de esta manera corro, no como el que golpea al aire, sino que yo disciplino mi cuerpo, yo lo golpeo. Dice, cuando quiera surgir la ira, usted tome el control y dígale, corazón, esta vez no. Esta vez no lo vas a hacer. Esta vez tú vas a amar. Y esa es la verdadera libertad en Cristo que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos libertad para decidir qué hacer. Ya nuestro corazón no nos domina. Los hijos de Dios no somos guiados por el corazón, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Predíquese, usted sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus falencias, y dígale, no vas a poder conmigo, Cristo está conmigo, yo voy a ser amoroso, yo voy a ser afectivo, yo voy a abrazar, yo te voy a perdonar. Corazón, no va a tomar control, hasta aquí paraste, y para el ciclo de no pedir perdón, para el ciclo de no pedir perdón en las familias donde generaciones y generaciones tienen discusiones y contiendas. Para el ciclo diciéndole a su corazón, hoy vas a amar. Y usted se puede acercar a esa persona. Que, mire, yo le doy, perdóneme, un consejo.
No deje que el tiempo pase cuando se trata de reconciliarse con sus familiares. No lo deje, por favor, sea rápido, porque yo cometí ese grave error y hasta ahora yo me arrepiento y digo, ¿por qué no me reconcilié antes? ¿Por qué no me reconcilié antes? Porque las relaciones se quebrantan, se rompen, las relaciones de los hijos con los padres, del esposo con la esposa, se destruyen. No lo deje pasar, por favor. Predíquese a Cristo ahí en su corazón y sea como Cristo. El Espíritu Santo de Dios no solo le va a mandar a hacer eso, sino que Él le va a decir la fuerza, y quizás va a doler y quizás va a necesitar un poco de sacrificio, pero el fruto será grande, hermano. Pero el fruto será grande, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación, de que nos olvidemos de todo, y cuán bendecidos son los pies que buscan la paz, y Dios le va a dar el transporte, el tiempo, los recursos y el amor para acercarse a las personas. Pero practíquelo. Dice cómo estos seres queridos pueden ser ganados sin palabras. No lo vea para mal, véalo como una oportunidad. Dios nos ha dado púlpitos y escenarios donde quiera que vayamos. No es una desventaja, sino un poder especial. Ahora somos portadores de luz en casa, en nuestro entorno y en cada senda de nuestra vida. La Biblia dice, me gusta este pasaje donde la Biblia dice que Él puso en los cielos unos predicadores y unos pastores extraordinarios, que la ciega, las estrellas, y Él dice que los cielos cuentan, proclaman, anuncian, predican la gloria de Dios, y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Allá ellos predican en los cielos, pero que cuando alguien mira los cielos, Dios le habla a través de su corazón. Pero cuando ellos bajen la mirada aquí a la tierra, seamos nosotros los que le mostramos las maravillas de Dios. Que si no alzan a ver al cielo, nos vean a nosotros, hermano. ¿Y sabe qué le quiero decir? Se puede, hermano. Se puede. Usted tiene una naturaleza especial, hermano. Busquemos en este tiempo una oportunidad de reconciliación, de ser generosos. Allí en su conjunto salga con un buñuelo, una natilla, busque a alguien y désela, quizás sin decir nada, y él dirá, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Como cuando yo dejé ordenada la cama, ya quizás yo no le prediqué, pero quizás alguien vino y abrió la Biblia después, y Dios lo puede relacionar, y uno siembra, Apolo riega, otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Y quizás alguien diga, yo sé un Dios, un Cristo que hay. Prediquemos a Cristo. Ese es el Cristo que vive en nosotros. Déjelo fluir, déjelo que ame a sus enemigos, déjelo que perdone, déjelo. Él tiene el poder allá adentro de su corazón. No es solo de Juan el Bautista, está ahí adentro, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Y el tercer principio que le voy a compartir, perdóneme, hermano, ya. El tercer principio es en Juan 3:30, en la Nueva Traducción Viviente. Le preguntaron a Juan el Bautista porque muchos de sus discípulos fueron hasta cuando él estaba en la cárcel. No solo predicaba en la cárcel, en el desierto, estaba ahí en la cárcel, y sus discípulos se le acercan y en medio de todas sus conversaciones le preguntan, Juan el Bautista, allá hay uno más grande que tú, ciertamente, tú estás en la cárcel y él está allá y su ministerio es grande y tú estás en la cárcel. ¿Qué pasa, Juan el Bautista? Y Juan el Bautista responde en Juan 3, versículo 30, lo que la Nueva Traducción Viviente dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él debe tener más importancia y yo menos. Precisamente esa era la función de un pregonero. La función de un pregonero, ese era el ministerio de Juan el Bautista. Él mismo dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Y él había sido apartado desde su nacimiento, porque la función de los pregoneros era que antes de la venida venía un rey a un pueblo, una provincia. Ellos cogían trompetas, campanas o algo y iban por las calles, por las plazas, y anunciaban a voz viva en las plazas para que ellos ordenaran sus casas, para que ordenaran las calles, para que se pusieran la mejor pinta. Y cuando estaban las multitudes allí, ellos
le decían, el rey viene, el rey viene, el rey viene. Y este era el llamado de Juan el Bautista a decirle a las personas, Él viene, Él viene. Y ese es nuestro ministerio hoy en día. El Señor Jesucristo viene y viene pronto, hermano. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. No se trata de nosotros, hermano. A veces estamos siendo engañados que todo se trata de mí, que se trata de mis sueños, mis metas y mis propósitos. Sí, Dios se las da y Dios no las da, pero hay metas mayores. Hay un amor más grande, hay privilegios más grandes, hay recompensas más grandes, hay honores más grandes, hay milagros más grandes de lo que nosotros nos hemos propuesto. Quizá necesitamos que el Espíritu Santo nos motive para mirar un poco más allá de lo natural, un poco más allá de las cosas terrenales, y que pongamos la vista como lo hizo Moisés, y él puso su mirada en las cosas eternas y él menospreció las riquezas del faraón, y que nosotros por el Espíritu Santo de Dios veamos que hay cosas que tienen mayor valor, que hay cosas que tienen mayor trascendencia, y eso terminará definiendo a qué le dedicamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y ¿sabe qué? Mire, si nosotros seguimos buscando las cosas terrenales, nosotros no vamos a ser satisfechos nunca, hermano. Las riquezas y los millones y las casas y las fincas jamás podrán ser tan grandes para satisfacer nuestro corazón, porque nuestro corazón no se va a satisfacer con nada de aquí, hermano. Nuestra nueva naturaleza se satisface con cosas diferentes. Ahora Él dice que nosotros no somos llenos por recibir, sino que nosotros somos satisfechos cuando damos. Porque ese es el evangelio de Dios. Él dice, Él dio primero, y ese es el mensaje del evangelio. Y cuando usted da, entonces usted es lleno. Cuando usted da, cuando se acerca y usted da, entrega su corazón genuino y sincero, usted va a salir, aunque le dolió, aunque costó, usted va a salir satisfecho. Y el Espíritu Santo de Dios le va a dar un fuego allá en su corazón. Ya usted va a tener un gozo y va a decir, se puede, ahora voy por más. Ahora voy por más, ahora voy por más. Es necesario que Cristo crezca en nosotros, en todo nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra forma de hablar, en nuestras expresiones de amor. ¿Qué sentido tiene de amar a los que nos aman solamente? No tiene, si eso lo hacen los que no tienen un amor tan especial como nosotros. Él dice que pongamos en práctica esto y que seamos misericordiosos. Pase por alto la ofensa cuando alguien le haga daño en su casa, cuando no le pidan perdón. Practíquese en su casa. Empiece con los que lo aman, que ahí debería ser más fácil, pienso yo, amar a los que amamos. Pero empecemos con ellos y terminemos amando a nuestros amigos, porque la Biblia dice que no hay amor más grande que que el que da su vida por sus amigos. Terminemos así y vamos a terminar amando aún a nuestros enemigos. Ahora nosotros nos podemos convertir de predicadores a multitudes como Reinhard Bonnke, predicadores en nuestra casa, y no lo olvide por favor, con predicadores en nuestro corazón. ¿Me da 5 minutos? Le comparto el último. Perdóneme, hermano, deme 5 minutos y le comparto el último principio. El último principio está precisamente en la muerte de Juan el Bautista. Mateo 14, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: y fue traída su cabeza en un plato. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Si no conociéramos de Dios, nosotros pretenderíamos creer que su ministerio fracasó. Quizá nosotros podríamos decir que su ministerio fue pequeño. Quizás si nosotros pudiéramos medirlo por su fruto, nos equivocaríamos. Recuerde que todo esto empezó porque los ángeles decían que Él traerá mucho gozo a los corazones, y que Dios dijo que Él sería grande delante de los hijos de Dios. Así que Dios dice que todo lo que nosotros vayamos a hacer, si lo vamos a hacer para que dé mucho fruto, que nosotros logramos hacerlo por amor. Y eso fue lo que Juan el Bautista hizo. Él no solo rindió sus propósitos, sus deseos, sus metas, sino que Él se dio a sí mismo. Y cuando alguien muere como mártir en la Biblia, es un privilegio
de pocos, hermano, de pocos. Recuerdo leer un testimonio como cuando un hombre estaba en África y para tratar de que él negara a su Cristo, cogieron a su hijo pequeño y lo iban a asesinar y le decían: o niegas a tu Cristo o nosotros asesinamos a tu hijo. Y parecía que el padre estaba titubeando y él iba a negar a su Cristo, y el hijo de alguna manera se dio maneras y le dijo: papá, por favor, no lo hagas, no me quites este privilegio de morir por mi Cristo. Aquí ellos me van a matar a mí, pero en segundos yo estaré con él, le dijo este niño ahí. Porque el morir en Cristo, el morir en la Biblia dice que el grano, para que dé mucho fruto, debe morir, hermano. Y es necesario que nosotros presentemos un sacrificio. Hay cosas que cuestan, hermano, pero en la medida que cuestan, se convierten de mayor valor. Escuché como una mujer que tenía a su esposo inconverso y llevaba mucho tiempo que él no se acercaba a Dios. Así que ella tuvo una estrategia y ella cogía sus zapatos, los zapatos de su esposo, y se iba a orar a la iglesia. El resultado fue que este hombre, todas las mañanas que salía de bañarse, él se ponía sus zapatos y sentía que sus zapatos estaban abrigados. Y le llamó a él mucho la curiosidad porque todos los días era así. Así que él dijo: voy a espiar a mi esposa y voy a ver qué ocurre. Así que él hizo un trabajo de investigación, y lo que él puso a ver, que antes de que él se bañara, su esposa cogía sus zapatos, los abrazaba en su pecho y se iba a la iglesia. Y él la siguió, y después de un tiempo que ella entró a la iglesia, él, sin que ella lo escuchara, él se acercó para ver lo que ella decía, y ella tenía sus zapatos en su pecho y le decía: Dios, yo hoy vengo con estos zapatos, pero yo te pido que por favor traigas al que se pone estos zapatos, que traigas aquí que lo ames, que traigas aquí que él te conozca, que traigas aquí que tú lo convenzcas. Y al oír él ese testimonio de que su esposa estaba orando por él, él se quedó de una vez allí en la iglesia. Este es el ministerio que Dios nos ha dado, de que prediquemos nosotros a Cristo, del poder de Dios. Su muerte fue su último sermón. Juan murió joven, pero su fidelidad predicó hasta el final. No es cuánto vivimos, sino para quién vivimos. La palabra de Dios dice que la fe es extraordinario, que la fe es un poder, que nosotros podemos decirle a la montaña: muévete y échate al mar, y es tan grande y fuerte que la montaña se va y se echa al mar. Pero si a la fe le aumentamos nosotros un amor por Dios, un amor apasionado por Él, que la esperanza es la fe, pero el amor es más grande. Pero la fe y el amor, la palabra de Dios dice que es como una dinamita explosiva. El apóstol Pablo, lo que estábamos cantando, él les dice: poder de Dios es el evangelio. Si usted le suma la fe, y si usted le suma el amor, y si usted le suma su testimonio, el evangelio es poder de Dios para salvación de todos. Juan hizo milagros, pero Juan no hizo milagros, pero hizo discípulos. No multiplicó pan, pero preparó corazones. No resucitó muertos, pero resucitó hogares. No fue el Mesías, pero fue su voz. Es nuestro llamado a ser voces que preparan el camino para Cristo en el corazón de otros. ¿Sabe qué pasó? Hasta el Señor Jesucristo predicaba como Juan el Bautista. Él dice que cuando vino de la tentación del desierto, él dijo: el reino, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Era el mismo mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista era tan grande y tan extraordinario que el mismo Señor dijo, él dijo: desde que Juan el Bautista nació, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Queriendo decir que necesitamos esforzarnos, hermano. Necesitamos incrementar la pasión adentro. Necesitamos darle una milla extra a nuestro corazón y que nuestro corazón resplandezca como Cristo. Leí un testimonio como un hombre le iban a hacer allá en África una cirugía de corazón abierto. Y estaban ahí los médicos, y él le dijo a los médicos: antes de que yo quede dormido, le dijo, quiero recomendarle una cosa, que por favor, cuando abra el pecho, cuando abra todo y vaya usted a llegar al corazón, vaya un poquito más allá y encontrará a Cristo en mi corazón.
Que vayan un poquito más allá nuestros hijos y encuentren a Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, que sepan que nosotros somos tan amados por Él, que ahora nosotros los amamos con una pasión especial. Ahora